Las universidades son de las instituciones más antiguas de la historia de la humanidad. Estas surgieron durante la Edad Media, gracias a la Iglesia Católica. Dentro de estas se investigaba y se practicaba y se aprendía acerca de las artes antiguas, y los conocimientos clásicos, dígase filosofía grecorromana y en general todo lo relacionado con las mismas, la ciencia, etc. En ese sentido, nos vamos a centrar en las distintas doctrinas, pensamientos y elementos importantes que surgen a partir de las universidades católicas. La fe y también su conflicto con la razón y el debate de si son lo mismo, que surgió en la edad posterior, en la edad anterior a la edad moderna, el humanismo que surgiría en el momento posterior, entrando hacia la edad moderna, y la ciencia y la revolución científica que se daría a partir de la edad moderna después de los descubrimientos del humanismo. Para contextualizar el conflicto que va a surgir entre la fe y la razón, primero hay que dar un poco de contexto acerca de la naturaleza de la Iglesia. Primero, como guardadora y recopiladora del conocimiento en cuanto a lo que se refiere a los monjes, que durante años fueron los guardadores del conocimiento dentro de este mundo, tomando los conocimientos que vienen de la era clásica, dígase de Grecia y de Roma, escribiéndolos en latín y llevándolos a las universidades, permitiendo así a la gente obtener conocimiento. Mientras que, en contraposición, también tenemos que ver a la Iglesia como opositora a la razón y al avance de las ciencias, como fue en el caso de Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, quienes, a pesar de ser católicos devotos, vieron sus investigaciones censuradas por no ir a favor de lo que decía la propia Iglesia, o mejor dicho, lo que consideraba la Iglesia como la opinión válida en aquel momento. En este caso, con el heliocentrismo. También hay que destacar, ya esto es bastante interior, a Santo Tomás de Aquino como el hombre que puso como un poco de fin a este debate, dando definición tanto a la fe como a la razón, y para él, siendo un santo de la Iglesia Católica y un hombre de fe, más poder a la fe que a la razón. Aún así, el propio Santo Tomás de Aquino no era un hombre solamente de fe, también fue un gran intelectual y usuario de la razón, pero en su definición él daría que ambas vienen de la misma naturaleza, que deben ser utilizadas porque venían de Dios y son regalos de Dios. Sin embargo, le daba mayor poder a la fe porque para él la fe era la capacidad de comprender lo que venía de Dios, mientras que en contraposición la razón era lo que nos permitía obtener conocimiento del mundo que nos rodea. El humanismo es una corriente filosófica, cultural y literaria que surge en Italia a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Se desarrolla junto al Renacimiento y juntos forman parte de la base cultural que llevaría a Europa a su cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Esta se basaba en una doctrina antropocentrista, en contraposición al teocentrismo que dominaba durante el medievo. A pesar de esta doctrina de poner al hombre en el centro en lugar de a Dios, los humanistas eran en su mayoría cristianos y creyentes, a pesar de que no es un requisito para ser humanista el creer en Dios. Se ha visto en casos como el humanismo marxista, el cual evidentemente no cree en Dios, y tampoco, por ejemplo, otro ejemplo que se puede poner sería el de Sartre y su libro El existencialismo es un humanismo, que básicamente surge de una premisa de Dios no existe. Pero otros tipos de humanismo también son el humanismo cristiano, el humanismo secular y
el humanismo evolutivo. Algunos de los humanistas más importantes, y también cristianos y católicos, son Tomás Moro y el Erasmo de Róterdam, quienes vivieron en ese periodo de Edad Media a Edad Moderna. La ciencia es la serie de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen dichos fenómenos. Es un modelo de pensamiento que valora sobre todo la racionalidad humana y el espíritu crítico. Por esta razón, vuelve a tener un auge durante el Renacimiento y finalmente se lleva a cabo lo que fue conocido como la Revolución Científica en las universidades y en general en el mundo europeo durante los siglos XVI y XVII. La ciencia busca descubrir las verdades acerca del universo, utilizando métodos racionales empíricos que sean demostrables y universales. Se fundamenta sobre todo en la investigación y compone un número especializado de ramas del saber, como lo son las ciencias naturales, las ciencias formales y las ciencias sociales, que estudian la naturaleza, los seres que la componen y en general lo que ocurre a nuestro alrededor, que serían casos como la biología o la química. Las formales, por otro lado, estudian elementos abstractos, pero que pueden ser aplicados a la realidad. El ejemplo más claro de esto son las matemáticas. Las ciencias sociales estudian a los seres humanos de forma empírica. El ejemplo más claro son la sociología. Y finalmente está lo que conocemos como el método científico, que se basa en observación, planteamiento del problema o hacerse una pregunta, hacer una hipótesis acerca de dicha pregunta, experimentar para obtener resultados, en base a esos resultados recoger información y finalmente sacar conclusiones.